Bueno, iniciamos entonces la grabación de nuestro encuentro sincrónico. Sería el número 4 de este bloque. Y digamos que de alguna manera es el último encuentro sincrónico de la materia, porque como bien sabemos, vamos hasta el día 29, creo que es 24 de noviembre, hasta el día 24. Entonces, bien sabemos que tenemos planeado la última semana, la de finalización, la del 20 al 24, hacer ajustes a las actividades, la entrega del portafolio y la evaluación en línea. Entonces, entramos en este momento en la última etapa de nuestro curso, ¿cierto? La última etapa. Permítanme un segundo, yo les comparto el escritorio para que así nos ubiquemos un poquito. Cuando vean mi pantalla, por favor, que alguien me haga una señita. Están viendo la pantalla, disculpen. Profe, está cargando. Está cargando, bueno. Entonces nos encontramos en este momento básicamente en la unidad 3, que sería la sociedad, que va del 6 al 19 de noviembre, ¿de acuerdo? Ya hemos dado por terminado las lecturas de la unidad 2 sobre la cultura y queda ya como pendiente el envío de la actividad, que sería la actividad del video, que ya algunos por ahí han compartido, han enviado, me han llamado a pedir como un poco así de orientación y demás. Iniciamos entonces con la unidad 3 que va del 6 al 19, cuyas características o cuyo trabajo planeado está estructurado así: las lecturas de la unidad, el foro de inquietudes, que en nuestro caso ha funcionado mucho mejor el chat, el encuentro sincrónico del día de hoy y la actividad 3, que es el mapa conceptual, ¿de acuerdo? Eh, el cual debe de ir también vinculado al blog o la página web, que digamos que todo se va asociando ahí, se va enviando y se va enviando. Enseguida les tengo una propuesta para ello, por si en caso tal no los equipos no han seguido funcionando bien, pues me lo puedan enviar cada uno por su usuario y contraseña sin necesidad de entrar al blog. Ahorita les propongo eso, ¿de acuerdo? Antes de entrar como en la temática, quiero saber si hay alguna inquietud o algo que decir con respecto a la unidad 2 o a la actividad pues del video. ¿Alguna preguntita o algo dentro de los que estamos presentes? Ninguna. Profe, yo, Sí, eso. el video es, ¿Quién es es yo? grabar, por ejemplo, Juliana. Ah, El video es grabar, por ejemplo, pues todo lo que se nos pide, que es acerca del desarrollo humano en nuestro municipio, en nuestra región, o es hablar nosotros acerca de qué es desarrollo humano. Es que no me queda como muy clara esa parte. no, es que a ver, el video de la actividad 2 no habla del desarrollo humano. Si ustedes van aquí a las indicaciones, el video habla de la cultura. El desarrollo humano fue la actividad pasada. Y bien que la actividad dice video sobre los elementos de la cultura en el territorio. ¿De acuerdo? Ya vimos en la clase pasada qué es la cultura, qué es la interculturalidad, qué es la multiculturalidad, ¿cierto? Yo lo expliqué en la clase pasada. Entonces no es del desarrollo humano, es de la cultura en el territorio. Porque acuérdate que la unidad 2 habla de la cultura, de la cultura. Y les daba yo un ejemplo concreto, que por ejemplo los que viven en Medellín hablarían seguramente de la cultura metro o de las obras de arte de Botero, ¿cierto? O de la cultura paisa, los que están en Antioquia, o los que están en la costa del folclor vallenato, no sé, alguna cosa así, pero de la cultura, no del desarrollo humano. Eh, Profe, y entonces es como nosotros contar o apoyarnos en imágenes o grabar eso, por ejemplo, acá en el municipio que soy de Ituango, es muy, o Usted, sea, usted puede, por es muy ejemplo, hablar autóctona. de... Ah, perdón.
Por ejemplo, acá en Ituango es muy popular los indígenas, entonces sería como grabar algo de ellos o yo Ah, personalmente hablar acerca de ellos. de las dos formas puede ser. Usted puede hablar directamente de ellos o puede ir y grabar algo de ellos si la dejan. No sé qué tan posible sea eso. Que yo sé que los resguardos son más o menos como privados, ¿no? Entonces, ahí sí te lo dejo como a tu criterio. Eso ya depende de las posibilidades que tiene cada uno. Hay gente que lo ha editado, hay gente que se ha grabado. Lo importante es que salga, que salgas, que digas quiénes están participando, ¿cierto? Porque a veces me ha pasado que he encontrado videos en que la gente ha pagado para que se los hagan y el estudiante no hace nada. Entonces lo importante es que se evidencie que sea tu voz o bueno, alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces hay posibilidades, un collage de imágenes o grabarse ahí como en el caso de Reportero Soy Yo, que se graban en la situación y hablan de esa cultura. Bueno, modalidades hay muchas. No, bueno, profe, muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, en este caso, chicas. La mayoría son chicas. ¿No? Bueno, entonces voy a iniciar como a compartir con ustedes lo que va a ser la actividad final. Bueno, la actividad final consta de hacer un mapa conceptual. ¿Cómo se hace un mapa conceptual? Pues ya tienen ustedes la idea, la idea central del tema, que es la sociedad, ¿cierto? La sociedad. Y a partir de allí ir como sacando las ideas principales de lo que contiene esa unidad. Yo ahí les colocaba un enlace de unas herramientas para crear los mapas conceptuales. No sé si en este momento están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, yo les compartí ahí 6 herramientas para hacer mapas conceptuales, ¿cierto? Ya cada uno pues como que escoge la que mejor le venga, de acuerdo como al sistema que tenga. En mi caso concreto yo utilizo mucho este de Google, creo que es Minmat, ¿cierto? Que es muy fácil de utilizar, que es básicamente escribir como el texto y seguir trabajando en él, ¿de acuerdo? A ver si veo por acá, si puedo ingresar, para que vean cómo funciona, que a veces las herramientas son muy fáciles de utilizar. No es nada complicada la actividad. Yo les quería proponer que, porque no carga. Les quería proponer que si de pronto alguno quiere trabajar mejor solo y no en equipo, me pueda enviar el mapa conceptual en un PDF, ¿de acuerdo? O, o como mejor le convenga, para que así podamos como rendir más, ¿de acuerdo? Eh, Esa es como mi propuesta, les queda ahí abierta, eh, total disponibilidad para que la puedan hacer. Les quiero abrir aquí la herramienta que les quiero compartir para que vean cómo se hace, pero no sé por qué no quiere funcionar. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro entonces cómo pueden trabajar? Profe, John, Sí. le tenés que dar ahí en configuración avanzada y permitir el enlace no seguro. Creo que ahí te puede abrir. Ah, bueno, hermano, sí, que a mí la tecnología me atropella. Ah, Espérate a ver si por aquí puedo entrar también. ok. Es que hay un aplicativo de Google que es muy fácil de manejar, pero no me acuerdo del nombre. Este de Geocities, este es el Minmax. Entonces, ¿ha manejado esta herramienta? No, es primera vez que la veo. Ah, bueno, entonces por ejemplo aquí les voy a dar todo un ejemplo de cómo hacer. Entonces ya sabemos que la temática es la sociedad, ¿cierto?
¿de acuerdo? Esa es la idea central. Recuerden que todos los mapas conceptuales deben llevar conectores, ¿de acuerdo? Conectores. ¿Qué, cómo, es, para, por, cierto? Entonces, aquí por ejemplo, entonces, sociedad es, entonces ya a partir de es, yo le voy sacando otro puntico, ¿cierto? Conjunto de, ¿cierto? Conjunto de, bueno, sigo escribiendo. Entonces, otra idea, entonces ya tenemos la primera idea de sociedad. Entonces aquí vamos a hacer tipos de sociedad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, y ya usted comienza a desplegar una, ¿cierto? Dos, tres, ¿ven cómo es de fácil de manejar la herramienta? Es muy sencillita, no tienen que complicarse para nada. Y al final ya ustedes pueden acomodar eso donde ustedes quieran. Esto es lo que yo les quería mostrar, para que no se me compliquen haciendo un mapa conceptual, que a veces uno ve que mandan unas cosas en Word, que dedicaron horas haciendo eso en Word o cositas así. Y esta herramienta es muy sencillita, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dificultad de esta herramienta? Pues a la hora de salvar. Entonces ustedes le dan rescatar o a ver si está save. Bueno, a ver si me da. Le dan save. ¿Por qué no da? Bueno, salvan la o exportar en imagen, puede ser. Eso, y le hacen un pantallazo a esta imagen, ¿de acuerdo? A esta imagen que ustedes hicieron del mapa conceptual, un pantallazo, la pegan en Word o la dejan en PDF, como quieran, y ya, o la cuelgan en el blog o me la mandan por el enlace ese correspondiente. Cualquiera de las dos maneras se la puedo aceptar. ¿Queda John, comprendido? Sí. oh, qué pena interrumpirte, John. Yo los puedo pegar en el sitio web, abrirle dos pestañas y pegar los videos de los compañeros y pegar también las presentaciones, Sí, los claro. mapas conceptuales, en el mismo, pues para Sí, llegar como el parámetro. exactamente, sí. Sino que hay equipos que han estado como funcionando no muy bien. Entonces les estaba dando esa posibilidad para que así no Ah, queden ok, como listo. amarrados. Digamos que he sido más abierto a la actividad. ¿De acuerdo? Queda comprendido entonces la herramienta y qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Queda comprendida la herramienta. Sí, John. Listo. Es sencillita, ustedes ya ven y es muy amigable. Muy amigable. Con lo que yo no he podido es a la hora pues de descargar. No sé pues cómo, pero esa idea que les di les sirve. Es un método pues un poco, diríamos en términos hoy de propaganda, muy uga uga, pero funciona. Eso, es, como dice un amigo mío, es lo que hay, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a enfocarnos ahora al último tema. Yo voy a dar como los parámetros más o menos de lo que hay en las lecturas, los voy a orientar y inclusive esto les puede servir de ayuda o no sé para el mapa conceptual, que no estas dos últimas actividades son solo de lectura y ustedes van sacando las ideitas. Entonces tengamos en cuenta que la institución es una institución de carácter confesional, por eso se llama Fundación Universitaria Católica del Norte. Entonces ustedes se van a encontrar en esas lecturas ciertas características que nos van a hablar de la cultura enfocada desde la familia. Y la familia eh, concebida o entendida desde la dinámica cristiana, ¿cierto? Entonces, ante eso, yo pido siempre dos actitudes. La primera, una actitud de apertura, ¿cierto? Es decir, vamos a leer a ver qué es lo que hay, ¿cierto? Es lo que nos están proponiendo. Y la segunda, una actitud de la dinámica actual de la comunicación. Es decir, estamos percibiendo un mensaje y como perceptores, después de haberlo asimilado, reflexionado, lo podemos confrontar directamente, lo podemos confrontar. El primero que ha confrontado esto con toda la apertura del caso soy yo mismo, porque yo soy el primer responsable de digámoslo así, de la actividad académica del curso.
¿de acuerdo? Entonces eso que quede como la primera característica para que no se vayan a asustar, porque ha pasado que en bloques anteriores me han criticado que porque el curso, que mire, que tanta religiosidad, y yo pido que comprendan que es la dinámica institucional y que como dinámica institucional nosotros estamos llamados a proponer nuestros valores y nuestro pensamiento, siempre en forma de proponer, no de imponer, ¿de acuerdo? Y desde el principio yo les dije que en el curso esa dinámica estaba, pero que también estaba la dinámica de la apertura. Entonces lo primero que hay que entender es que la sociedad es básicamente un grupo de personas unidas intencionalmente. O sea, toda sociedad tiene una intención, ¿cierto? Toda sociedad. Si hiciéramos un rastreo actual por las intenciones de la sociedad, como a nivel global, y a grandes rasgos podríamos identificar. Ejemplo, América Latina tiene la intención de pasar a ser un continente desarrollado y de dejar de ser subdesarrollado, como la gran sociedad de América Latina, ¿cierto? América del Norte, pues conservar sus valores, ¿cierto? Tradicionales, representados esta vez pues en la cabeza o la figura del presidente Donald Trump, ¿cierto? La sociedad europea, pues la característica o la intencionalidad que tiene, la primera era salir de la crisis en la que estaba sumergido, ¿cierto? Y la segunda, no perder de ser el referente a nivel mundial, pues por ser como los gestores y de muchas partes del pensamiento social, ¿cierto? Intencionalidad de África, pues salir de la crisis tan profunda, ¿cierto? De la pobreza que hay en algunas partes de África, porque toda África no es pobre, hay partes de África muy ricas, ¿cierto? Y salir como de esas características. Y ya si vamos a países concretos, pues tenemos nuestro país, que cuya sociedad está agrupada, unida, en términos de posconflicto, sea para estar a favor o en contra, ¿cierto? Del tema de la paz. Sociedades como Venezuela, pues una sociedad se nota a leguas dentro del discurso público con la clara y directa intención de salir de la crisis y del camino que llevan hacia las dictaduras. Y así podríamos ir enumerando muchas sociedades, es decir, ninguna sociedad está constituida sin una intención. Siempre son personas unidas, ahí falta la S, con una intención. Tengámoslo o no claro. Entonces, esa es la primera alerta que nos manda como esta parte del discurso de la materia. Tenemos clara cuál es la intencionalidad de nuestra sociedad colombiana, ¿cierto? En el momento actual, la tenemos clara. Si no la tenemos clara, ya es el primer campanazo. A ver, despertemos. Si no tenemos claro eso, entonces, ¿qué le estamos aportando a la sociedad, ¿cierto? Porque esa intencionalidad también va a hacer de alguna manera eco en el esfuerzo del desarrollo humano. Entonces, evidentemente, esa unión tiene un fin. Y ese fin, esa intencionalidad, siempre está categorizada, ¿cierto? Como con dos aspectos importantes. En esta parte recordamos a Aristóteles que el ser coexiste, es decir, soy y existo a partir de mí mismo y del otro, ¿cierto? Esos dos aspectos importantes. Yo soy importante, sí, pero la sociedad también es importante para mí. Que recordemos que el hombre, por naturaleza, es un ser social. Y como ser social, siempre está vinculado o arraigado en contextos de coequiperos, de personas, de sociedades, de conjuntos. Ya desde que nacemos formamos parte de la primera célula social, que es la familia. Entonces, ese bien común o esa sociedad está vinculada directamente a ver si me abre esta imagen, que no sé por qué no me abre, a algo que la Iglesia ha denominado el bien común, ¿cierto? El bien común. Digamos que esa es la primera intención desde el cristianismo, buscar el bien común. Sin esa clara intención cristiana de buscar el bien común, la Iglesia no podría pensar en sociedad. Entonces la Iglesia siempre ha pensado la sociedad en términos de dos categorías. Primero,
como sociedad perfecta y después como sociedad unida, ¿cierto? Como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Como sociedad perfecta, pues eso nos llevó a los escándalos que han llevado al mundo en el siglo pasado a buscar la purificación de la raza, ¿cierto? Al exterminio de los judíos, a la Segunda Guerra Mundial, al denominado Holocausto, pero también a las reflexiones profundas de salvaguardar la humanidad, ¿cierto? El hombre por encima del Estado y demás. Entonces, lo que más ha destacado la Iglesia, en este caso, que es el discurso que maneja esta parte de Loa, es la sociedad y la familia. La familia porque es la célula de la sociedad. Entonces, en ese apartado del texto que tenemos es de la doctrina social de la Iglesia, del cual quiero resaltar algunos rasgos. Por eso abrí el documento. Entonces, ese texto de la doctrina social de una cosa que se llama el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, ¿cierto? Pontificio Consejo, porque para los que no lo saben, la Iglesia funciona desde Roma con unas cosas que llaman dicasterios, que son 12, entonces manejan los 12 temas más importantes a nivel global, y uno es el de justicia y paz. Entonces, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz sacó este material que está tomado del compendio de la doctrina social de la Iglesia, o sea, del pensamiento de la Iglesia sobre lo social, hablando de la familia. Entonces, plantea a la familia como célula vital, ¿cierto? Célula vital. Digamos que de momento no nos enfoquemos en el concepto de familia, no lo cerremos, dejémoslo en célula vital, ¿cierto? Entonces habla de la primera sociedad natural, porque es allí donde aprendemos a relacionarnos, ¿cierto? A conocer, a interactuar con el otro y demás. Es importante para la persona, pues porque en él la persona está en un clima, digamos, natural, que une a los miembros, se siente protegido, hay obligaciones que están dentro de la familia, todos tenemos obligaciones como padres, como hijos, como nietos, hay una serie de obligaciones, ¿cierto? Es importante para la sociedad, pues porque ella es garantía de que el ser humano está en ese constante dinamismo que hablábamos al principio, socrático del yo y el tú, que nos vuelve comunidad, que nos vuelve comunidad. Tiene una tarea fundamental que es la tarea educativa, ¿cierto? Yo por eso siempre he dicho que los colegios no deberían de ser centros educativos, sino centros de pensamientos, ¿cierto? Eso de institución educativa, no, yo creo que la educación viene de la familia, y los colegios deberían de ser instituciones formativas, formando pensamientos, pero la educación viene de la familia. Y ustedes ven que una persona educada se nota es por la familia. Eso no es indiscutible, ¿cierto? Entonces la familia tiene esa primer tarea que es la tarea educativa, para que de ahí vaya a las instituciones de formadores de pensamiento a hacer otras tareas. Entonces habría que cambiar ese término, digo yo. Entonces ese es un derecho y es un deber que todos tenemos en nuestras familias. Luego habla de esa dignidad y derechos de los niños, que son los que sobresalen en la familia y que enseguida lo vamos a ver, son el centro de la discusión en cuanto a cómo definimos familia y qué es una familia, que eso es lo que actualmente se debate no solo en este país, sino en muchos países. Luego trae un apartado que se llama la familia protagonistas de la vida social, entonces habla de la solidaridad familiar. Miren qué término tan importante en un país que tiene familias fragmentadas y que les importa, me perdonan la expresión, un carajo lo que pase con un familiar y lo dejan tirado y demás. Abuelos abandonados, ¿cierto? Hijos drogadictos que los papás o los hermanos no hacen nada porque no hay solidaridad familiar. Luego habla de la familia, vida económica y trabajo, o sea, de cómo en las familias hay que replantear el término económico, porque a veces uno ve familias que no están educadas en este aspecto y pueden que todos ganen mucho, pero no tienen un capital como familiar. Cuando ustedes ven una familia
con ciertas características de ese estilo son familias solventes, porque vinculan hasta la vida económica en la vida familiar, porque hay unas características que llevan a ello. Y luego habla de la sociedad al servicio de la familia. Y recordemos que la sociedad es la unión de ese conjunto de personas con un fin. Y la sociedad en este momento, digámoslo así, está atacando demasiado a la familia, con lo cual, ¿cierto? Con lo cual esa relación yo-tú se está fragmentando tanto eh, que se están desvinculando las familias. Entonces, en ese sentido, eh, el Estado, el Estado no puede absorber, ni sustituir, ni reducir la dimensión social de la familia, sino que debe honrarla, reconocerla, respetarla y promoverla, según el principio de subsidiariedad, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia, que quiere decir que yo estoy en la plena obligación de colaborar con el otro, ¿cierto? De colaborar con el otro. Entonces, desde este punto de vista, plantea la institución el término de sociedad, desde el término de la familia, ¿de acuerdo? Está amarrado directamente a eso. Podríamos hablar, por ejemplo, de sociedad y empresa, sociedad y relaciones humanas, sociedad y ética empresarial. Habría muchas formas, pero nosotros, como somos una institución de carácter religioso católico, pues nos enfocamos desde la familia. Entonces, podemos notar, sin embargo, que en nuestra sociedad actual hay muchos tipos de familia, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles ven ustedes acá? A ver, alguien que participe por ahí hablando. Me pueden dar respuesta de reina de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, en el mismo sentido, y todo ese cuento. ¿Qué tipos de familia ven acá? A ver, ¿me escuchan? ¿Aló? Profe, pues yo veo la familia tradicional. La familia tradicional. Miren, ya ha hecho usted una, digámoslo así, ha sacado lo que es Colombia, familia tradicional. ¿Qué más? Bueno, tampoco activos hoy. Y profe, ya esa que se están formando ahora, ya se ve mucho las que, pues ya, parejas del mismo sexo. Vale. Veo madres cabeza de familia, pues solas con un solo niño. Sí, Eh, ¿Qué más veo? Jóvenes, veo como jóvenes, o sea, los jóvenes que se unen ahora que se van de 15 y 16 años a vivir ya juntos. ay, eso es verdad, sí. Y ustedes ven en estas imágenes que representa un poco la sociedad colombiana. Sí, Sí, profe, en sí, aspectos, ¿Mm? total. Total, ¿cierto? sí, en muchos aspectos, porque se ve, por ejemplo, familias del mismo género, se Sí, ve familias heterosexuales ajá, y se ve familias muy jóvenes que pues, por cosas de la vida tienen hijos, traen hijos al mundo y les toca enfrentarse como padre a una edad demasiado temprana. de acuerdo. Pues Bueno, hay muchas situaciones que se reflejan en este país, ajá, que no es algo que es nuevo, sino que desde hace tiempo está. de acuerdo. Entonces, de alguna manera yo quiero decir, y esto lo digo pues a título propio y no institucional, que digamos que el concepto de familia lo va formando la misma sociedad, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, todo esto son familias, algunos van a decir sí, otros no, ¿cierto? Van a decir sí o no, pero si yo hoy hablo con este tipo de parejas que llamamos homosexuales, ¿cierto? Del mismo sexo, y digo, ¿y tu familia? Y van a decir, no, mi pareja, ¿cierto? Mi pareja, ¿de acuerdo? Mi pareja. Y ellos tienen eso en su concepción como familia y viven como una familia, viven como una familia.
Profe, Sí. o por ejemplo, la imagen de abajo, la del medio. Hoy en día ya las parejas no quieren tener hijos y los reemplazan por mascotas. Ah, exactamente. Exactamente. Y usted les pregunta, y son las familias, y hablan de mis hijos, ¿cierto? Y voy a cuidar y Sí. les dejan hasta herencias. Y es un concepto que ellos tienen de familia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad colombiana? Que nosotros tenemos un profundo arraigo católico que siempre ha definido a la familia, ¿cierto? De forma natural, como papá, mamá e hijos, ¿de acuerdo? Papá, mamá e hijos. Esa es nuestra concepción en Colombia porque tenemos un arraigo religioso profundo cristiano católico, ¿de acuerdo? Lo demás ha sido como fruto de la modernidad, y ni siquiera fruto de la modernidad. Eso ha existido en la historia, lo que pasa es que ahora se está divulgando más, ¿cierto? Y con la apertura del ser humano a la libre expresión, pues entonces se está volviendo más social. Entonces uno dice, bueno, yo por qué no voy a respetar de alguna manera esos conceptos de familia que tiene eso. Y eso ha abierto una serie de debates en el país que ustedes ya conocen, entre nuestros dirigentes políticos, de derechas, de izquierdas, y otros que no saben si son de derechas o de izquierdas o de centros. Entonces están a la conveniencia y han creado toda una división en el país a raíz de eso. ¿Cuál es la posición clara desde la institución y desde la Iglesia Católica? A ver, concebimos la familia de derecho natural, ¿cierto? Como papá, mamá e hijos. Y respetamos, ¿cierto? Respetamos las demás concepciones. Se respetan, ¿de acuerdo? Se respetan. Porque no hay por qué atacar. Recordemos que el cristianismo es una propuesta. Y como propuesta no debe ser nunca impositiva. Cuando a ti, desde el punto de vista religioso, te quieren imponer pensamientos, aléjense, porque eso está mal, ¿cierto? Es una propuesta, es una propuesta. Siempre lo ha planteado la iglesia. Pero entonces ese debate ha llevado a encontrar todas estas características de familias en situaciones especiales. Y ya les voy a explicar a partir de este mapa conceptual. Aquí me faltaría, por ejemplo, la referencia APA, de dónde lo saqué, no me acuerdo ahora, eh, de por qué nosotros hemos llegado a esas series de familias que hemos identificado en la diapositiva anterior, ¿cierto? Por situaciones especiales. Y por eso mismo mi argumento de que el concepto de familia lo va no solo puliendo la religiosidad, sino también el contexto social, ¿cierto? El contexto social. ¿Usted qué tipo de familia tiene? Pues el tipo de familia que su contexto social, ¿cierto? Que su contexto cultural le ha generado. Entonces tenemos las familias tradicionales, esas que poseen tradiciones, eh, aquí suena valores tradicionales y anticuados, que eso se hace que es agresivo, son valores tradicionales que tienen miedo al cambio. Puede ocasionar entonces un choque generacional entre padres e hijos, porque ya los hijos pues que son más adelantados y que ya pues salen los hijos con otras visiones o han tenido otras experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las familias tradicionales a veces entran en división o en conflictos con los otros tipos de familia. Siguiente tipo de familia, las familias reconstruidas, ¿cierto? Que son surgen a partir de historias familiares previas, que son padrastros, madrastras, hermanastros. Entonces ahí surge la típica familia colombiana, ¿cierto? En la que uno entra a la casa y está la mamá, y él es mi padrastro, y él es mi hermanastro, y él es mi hermano entero, y el otro es el hermano medio, ¿cierto? Y el perro que también es mi hermano, y entro, bueno, son en esas casas de todo. Eso lo que forma es una complejidad en la convivencia que a lo último termina en una aceptación de diferencias, aceptación, ¿cierto? Pero no comprensión, o sea, yo lo acepto porque usted está ahí y porque la familia tiene unos términos de económicos también, ¿cierto? Porque yo aquí como que los apoyo y me apoyan, pero las relaciones íntimas a nivel psicológico son demasiado fuertes en esas familias reconstruidas.
Luego vienen las familias monoparentales, que están formadas por un solo progenitor e hijos. Entonces hay como esa estrechez de alianza y de apoyo con la familia extensa, que debe evitar hiperresponsabilidad de hijos. Entonces a veces el hijo único o la hija única, que se quedó como la soltera de la casa, porque pues tengo que cuidar a mi mamá toda la vida, y pues no salió de allí, ¿cierto? Y la mamá pues tampoco deja ir la hija, o está como ese aferro allí que no deja ni la una que la mamá se quede sola o el papá, y el otro que no se permite que el hijo se vaya. Como también hay situaciones en que hay posibilidades de que, oye, yo ya tengo mi vida, tú hazte la tuya y demás. Pero generalmente este tipo de familias se ven en Colombia, cuando hay hijos únicos. Las siguientes son la familia con hijos adoptivos, es decir, esas que sienten el gran deseo de ser padres, pero no lo pueden conseguir, ¿cierto? Y ante esas altas expectativas hay una generación de apego y necesidad de relación. Entonces a veces en las anteriores, en las monoparentales, hay ese miedo a quedar solos, ¿cierto? Entonces hay como diálogos y posibilidades de aceptación. Las siguientes son las familias de parejas homosexuales que están como en esa lucha constante de normalizarse, entre comillas, frente a la sociedad, ante la crítica social, que viene sobre todo de las familias tradicionales, y que la gran crítica social es la necesidad de hijos, ¿cierto? De incorporar hijos. Y es allí donde generalmente aparecen a veces esa unión entre monoparentales y homosexuales, ¿cierto? Terminan buscándose ahí una pareja pues que tenga como cierto tipo de características que puedan tener como el hijo. Y además esta parte de acá es donde aparece el debate social, desde mi punto de vista. Yo creo que la gran problemática del país no es debatir qué es familia, ¿cierto? Eso no es problema, debatir qué es familia no es ningún problema. La podemos definir en términos naturales, o en términos modernos, o en términos progresistas, o en términos químicos, o en términos médicos, como la queramos definir, ¿cierto? El problema es darle el estatuto legal de familia, porque al darle el estatuto legal de familia, eso va a afectar el sistema. Pongamos un ejemplo concreto. Existe una familia de pareja homosexual que no tienen hijos, ¿de acuerdo? No tienen hijos. Si yo lo declaro familia y se pueden casar legalmente, recuerden que el matrimonio es un contrato social, y al ser un contrato social, la pareja adquiere los derechos legales que tenga con respecto a, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que al ser una pareja legalmente constituida, yo tengo derecho a la pensión, a la herencia, a lo demás. Pongamos solo el término pensión. Si mi pareja homosexual se muere, yo adquiero la pensión que me haya dejado, suponiendo que ya son mayores, ¿cierto? Claro, yo voy a recibir de parte del sistema una pensión, en la cual mientras estuvimos vivos y trabajando, pues le aportamos al sistema, ¿de acuerdo? Y muy bien, mientras tanto funciona, pero como no tenemos hijos, no le estamos aportando al sistema. Es decir, estamos recibiendo simplemente de lo que dimos y no lo podemos consumir en un X periodo de tiempo. Mientras que las familias tradicionales, sean tradicionales, reconstruidas o monoparentales, tienen hijos, y estas familias le van a dar relevo al sistema, ¿de acuerdo? Le van a dar relevo al sistema. Entonces el debate público político está en estos aspectos. Si yo les acepto a las parejas homosexuales la condición de familia, son sujetos de derecho, pero claro, al ser los sujetos de derecho, yo tengo que meterme la mano al bolsillo, y el Estado se quedaría sin relevo generacional, ¿de acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? John, Sí, qué pena, Sí, señor. sí, cuando hablas de relevo social, eh, generacional. generacional, lo estás agregando a las comunidades de jóvenes que vienen de esta generación, o lo estás aplicando en general a nivel global. A nivel global, y Ah, me refiero sobre todo al sistema pensional y social,
Ah, Recuerden que listo. todos somos aportantes al sistema, ¿de acuerdo? En algún Listo. momento, en algún momento, y no solo al sistema pensionario y social, también al sistema productivo. Claro, en Colombia tenemos una problemática grave porque a ellos les estamos grave en términos políticos, no en términos de que sean familias. Yo desde mi percepción y desde mi pensamiento, yo lo respeto y cada cual con lo suyo, ¿cierto? Pero en términos públicos y en términos económicos eso es grave, porque no va a haber a futuro, como no van a tener hijos y tampoco les damos el derecho de la adopción, ¿cierto? No se lo hemos reconocido, no vamos a tener quién, ¿cierto? ¿Quién haga un aporte económico al sistema social, ni quien vaya tomando las riendas de ciertas características. Nos vamos a quedar en un país despoblado. Si en Europa ha sido por la vejez, en América Latina se está tendiendo por esta, entre comillas, problemática, ¿cierto? O por esta situación. ¿De acuerdo? Ok, ok, muchas ¿Me gracias. entienden la dinámica? No quiero que entiendan que estoy juzgando ese tipo de parejas, no les estoy juzgando, les estoy iluminando un poco con respecto a por qué se ven vulneradas o criticadas por parte de la sociedad, en especial la colombiana. Y ya lo dije en la parte de atrás, porque somos una familia, venimos de una tradición cristiana católica que hemos recibido o bebido de este tipo de familias, ¿cierto? Si entre la tradicional y las reconstruidas o monoparentales ya hubo una discusión, ¿cierto? Que hasta ahora se ha venido aceptando. Imagínense pasar a esta otra. O sea, eso es, en términos sociales e históricos, ya es de la marinera, ¿de acuerdo? Y enseguida estamos ya no solo hasta este apartado, sino que nos esperan debates en la palestra pública de estas tres últimas. Familias maltratadas, porque hay violencia de pareja e hijos, ¿cierto? Agresiones, castigos, con maltratos psicológicos, autoestima baja que está llevando al suicidio, muchachos que se están drogando con esas cosas que los vuelven zombies. Salió una noticia de la problemática que hay en el eje cafetero al respecto, ¿cierto? Porque esas familias maltratadas tienen secuelas psicológicas profundísimas, profundísimas, que no nos alcanzamos a imaginar. Yo trabajo en un colegio público y yo veo todos los días estas grandes diferencias. Parejas que se pelean por los hijos, pero los hijos ni son de aquí ni son de allá. Y terminan los muchachos con esas depresiones tremendas. Uno todos los días ve muchachos que se están cortando las venas, o no les provoca vivir, o no tienen ganas de vivir por ese tema psicológico, ¿cierto? Pero los papás tampoco quieren aceptar, eh, porque esas peleas de pareja generalmente los que terminan sufriendo son los hijos. Luego vienen este tipo de familias que son familias inmigrantes, que eso implica gran dificultad de aceptación en la cultura. Lo estamos viviendo concretamente con nuestros hermanos venezolanos, ¿cierto? Son familias que se están viniendo para acá y que tienen bastanticos hijos. Yo dentro de los que he rastreado y conozco en parejas de inmigrantes venezolanos concretamente, no rebajan de 3 hijos. Pero claro, a la hora de estar en los colegios, porque los estamos recibiendo normal, estamos dando todo el apoyo, o estar en las calles, eso implica que la cultura se vaya viendo no afectada, sino permeada por esos tipos de pensamientos. Lo veíamos en el bloque pasado, en la unidad pasada, cultura y cultura, la cultura, los tipos de cultura, ¿cierto? Como eso de código de que yo me permeo de la cultura y permeo la cultura va haciendo mecha. Entonces, hasta ahora vamos a empezar a ver eso. Y se está viendo sobre todo en ciudades fronterizas como Cúcuta, Bucaramanga, por allá que está cerca de la frontera, pues más o menos cerca, ¿cierto? Y ciudades ya hasta del interior del país. Miren la problemática que hay en Bogotá, que se han un poco enfrentado los inmigrantes de estos países, porque están buscando solventar sus necesidades y están tomando territorios del rebusque que denomino yo, y se han enfrentado pues gravemente, y entonces eso va creando allí divisiones
divisiones sociales que pueden traspasar las fronteras y irse hasta relevos generacionales, ¿cierto? Por tipos de familia. Y por último, las familias interculturales, que están formadas por personas de diferentes culturas, que al final ese tipo de familias tienen creencias y valores relacionadas con los tipos de familias que están en cada cultura. Por ejemplo, que se case un judío con un cristiano, pues ahí hay una problemática, porque entonces qué tipo de identidad va a tener el niño en cuanto a la creencia, y recuerden que la creencia religiosa va a marcar mucho la manera de pensar de una familia, muchísimo. Uno cree que la religión no es importante y por el contrario tiene mucho que ver en los términos de pensamiento y de sociedad. No sé si tienen algún aporte o alguna consulta hasta acá. John, cuando Sí. hablas de esos, pues, de esos temas de lo religioso y todo, y que golpean mucho a la sociedad, traigo a colación, por ejemplo, la gente por allá en esos Países Bajos de Siria y todo, que más que todo como una guerra por los minerales, por el petróleo y todo, se están matando más que todo por la religión, porque los yihadistas y la religión musulmana y todos esos complementos se asocian en extremo al gobierno, porque la parte del gobierno también maneja una religión que lo toman como primordial. Ajá. Sí, exactamente. Entonces la religión tiene mucho que ver en el sistema social, en el sistema categorial, ¿cierto? Entonces, ese es un fenómeno dignísimo de estudiar, de verdad que sí, yo se los aconsejo. Miren, aquí de fondo hemos visto solo por encimitica el pensamiento de la religión en cuanto a familia, ¿de acuerdo? Tenemos muy arraigado nuestro pensamiento religioso en el concepto de familia. Y miren cómo ese debate, o ese, sí, debate, llamémoslo así, ha sido difícil cambiarlo. Entonces ya tenemos en esa diapositiva todo lo que es la familia e identificamos toda la problemática que hay a partir, ¿cierto? A partir de una concepción que recibimos de la religión sobre lo que es la familia, ¿cierto? ¿Que es buena? Sí, es muy buena. Yo lo reconozco, yo soy de los que defiendo la familia tradicional, ¿cierto? Yo la defiendo porque me parece que tiene muchos valores. Y de hecho, fue tan estudiada que lo que llamamos hoy matrimonio no fue declarado sacramento por la iglesia sino hasta el siglo XI. Imagínense, hasta el siglo XI la iglesia se atrevió a declarar el sacramento, el matrimonio como un sacramento, porque siempre ha sido entendido como un contrato público entre ambas partes. Y sigue siendo así, sigue siendo así. Lo que pasa es que la iglesia lo ve como un contrato, ¿cierto?, entre dos partes, en la cual el sacerdote obra como testigo, ¿cierto? Pero además le da o lo eleva a la dignidad de sacramento, ¿cierto? ¿Por qué los otros no lo eleva a la dignidad de sacramento? Pues porque el texto, que es en el que se apoya la iglesia, reconoce, el texto sagrado reconoce la familia con esos órdenes o con esas características que mencionamos al principio. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda a nosotros empezar a hacer una tarea educativa importante para comprender la dinámica de la familia, para reconocer el valor que sí tiene, ¿cierto? Que sí tiene, y para, digámoslo así, descubrir que los modelos de sociedad industrial y agrario se están viniendo un poco abajo o se están revalorizando de alguna manera, y eso hace que cambie todo, absolutamente todo. Entonces nuestro modelo educativo tiene que cambiar, nuestra manera de pensar tiene que cambiar, ¿cierto? Tiene que tener apertura, y apertura con prudencia sobre todo, porque tampoco se trata de recibir y aceptar todo. Ahí les recomiendo como un articulito, ¿cierto? Eh, de García Montero sobre la educación actual ante las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento, cómo debemos nosotros empezar a construir esa nueva sociedad a partir de lo que vamos a denominar familia, qué vamos a aceptar,
qué derechos les vamos a dar o les vamos a reconocer, y así llegar a todo eso. Y finalmente, yo les voy a dejar esta imagen aquí de las 12 claves educativas para la sociedad digital. Todos de alguna manera, aunque no estemos estudiando aquí toda licenciatura, debemos entender esas 12 claves, porque todos vamos a ser de alguna manera maestros en cualquiera de las empresas que estemos, como psicólogos, como comunicadores, como administradores, ¿cierto? Como diseñadores. Entonces todos debemos tener un liderazgo y un compromiso, tener siempre innovación, no quedarnos anclados en el pasado hay que valorarlo, ¿cierto? Hay que reconocerlo, hay que sacarle lo bueno, pero también hay que seguirle produciendo, porque el conocimiento va avanzando, ¿cierto? Hay que aprender, hay que proyectarnos, ¿cierto? Hay que innovar, hay que tener competencias. Bueno, en fin, hay tantas cosas que hay que ir evolucionando, que nosotros, cada uno desde nuestro rol como educadores o como profesionales, debemos, ¿cierto?, integrar a nuestro pensamiento y a nuestra sociedad. Y en ese modelo de sociedad que llamamos digital y de la cual nosotros formamos parte. No sé si hay alguna pregunta. Yo quisiera finalizar antes que en nuestra concepción no es posible construir una sociedad si no es a partir de la verdad, ¿cierto? Entendida como una, de la libertad en cuanto a poder expresarme y dejar que los demás se expresen, de la justicia en cuanto que no puedo ni pisotear ni dejarme pisotear, las cosas deben de ser justas, y sobre todo de la caridad, porque una mirada de caridad siempre va a tener las otras categorías de verdad, libertad y justicia, ¿cierto? Y ese árbol que les propongo ahí, que debe ser el árbol que nos sustente a todos como firmes, porque recuerden que la única forma de volar es con la certeza de poder volver a aterrizar, nada se queda en el aire para siempre. No sé si tienen alguna pregunta. Queda como más o menos claro, les ilumina un poco en las lecturas para ir cerrando como el encuentro. ¿Alguna preguntita? No. Bueno, muy bien. Espero entonces que esto les haya como iluminado un poquito más, que puedan ver las lecturas no tan cerradas, y que de alguna manera pues esto les ayude a ver esas problemáticas sociales de dónde vienen y cómo la familia tiene un papel preponderante. Y sobre todo considero yo que evalúen ustedes qué tipo de familia tienen, cómo la están viviendo y qué están construyendo, porque eso en el fondo es lo verdaderamente importante del módulo. Les agradezco pues a todos la presencia, sigo atento a cada una de sus necesidades, y si alguno necesita un encuentro extra, con mucho gusto me escriben un correíto y agendamos. Una feliz noche para todos. John, gracias hermano. Nos vas a enviar este encuentro sincrónico también en la página. Sí, yo lo subo mañana. Ah, listo, ok. Y les voy a compartir por aquí, a ver, este enlace, para que ustedes puedan ver cómo esta presentación, ¿dónde será? Copiar enlace aquí. A ver, público, copiar enlace, para que ustedes la puedan tener y les pueda servir como para el mapa conceptual. Ahí tienen uno que les sirve mucho. De acuerdo, yo les envío esta grabación. De todas maneras, el discurso está casi que resumido en estas diapositivas que les envié ahí. ¿De acuerdo? Para que la puedan ver. Un abrazo para todos. No les olvide hacer la evaluación docente, juiciositos, y una feliz noche pues.